Y vamos a continuar de esas series que comenzamos algún tiempo atrás, que es la fe de Jesús, judaísmo, y estamos ahora viendo lo que es la expectación mesiánica según las escrituras hebreas. Y en esta parte estamos continuando esa línea de pensar por qué Jesús no califica, no se adopta a estas expectaciones mesiánicas. Los versos bíblicos que se ilustra es el corazón de lo que es la época mesiánica. Los pasajes son representativos de cada parte de la Biblia. Sin duda, el Mesías tiene una función que preside sobre todo el mundo como en la era mesiánica. Por lo tanto, el Mesías no puede ser contemplado aparte de la era mesiánica y su expectación. Primero, veamos de nuevo explicar lo que significa la palabra Mesías, Mashiach. La palabra hebrea Mashiach simplemente significa el ungido o ungido. Mesías o Mashiach era un título de honor, la cual fue dado por los reyes hebreos. El Mesías hebreo es asignado divinamente como un ser humano con una misión terrenal de Dios para el pueblo escogido, el pueblo de Israel, y a través de ello toda la humanidad. Es de gran interés de aprender la Biblia que no nos diga algunos aspectos de lo que es la personalidad de siendo el Mesías. A veces ocurrencias mesiánicas que son descritos que Dios siendo el Redentor traerá a su pueblo al rescate. En otros tiempos habla de la casa colectiva de David, es decir, todo el pueblo de Israel, y este es el significado expresando el poder o poderes mesiánico. Debe de poder aguantar o poder manejar que el Mesías no es descrito como el Redentor, sino la cabeza de un pueblo redimido. Dios es el Redentor. No confundamos este punto. Dios, el Dios de Israel, es el Redentor, no el instrumento. Y Dios es el Redentor de su pueblo. El Espíritu del Señor lo fortalecerá y estará esa unción sobre él. Sin embargo, no hay nada de estar emergiendo o confundiendo o uniendo los aspectos de lo que es Dios y lo que es el hombre. Cuando el Mesías es mencionado como una persona, sin embargo, ciertamente es un nivel espiritual alto. Él administra lo que es la justicia y el juicio de una forma exitosa. Él obedece a Dios, no se opone a Dios. Él administra la justicia con ese éxito y es un líder perfecto, completo en el reino de Dios sobre la tierra, un reino en el cual existirá para siempre. Tenemos algunos versículos que vamos a presentar que describe en particular, como hemos visto en los videos anteriores, ese Mesías hebreo. Y vamos a mostrar que ese reino mesiánico será así, que el pueblo escogido residirá en el reino de Dios en Sion para siempre. Israel y sus enemigos serán destruidos. Ya no habrá enemigos contra Israel, no como en la actualidad. Una demuestra de que de verdad la época mesiánica no ha ocurrido. El pueblo hebreo tendrá el material en abundancia y un aspecto espiritual por excelencia. Habrá gozo, habrá fructificación, tranquilidad, seguridad y bienestar. Y como viene a Israel, vendrá también sobre todo el mundo. La Torah será perfecto siguiéndolo de una forma novedosa, pero de una forma profunda. Las leyes de Dios serán escritas sobre el corazón del pueblo para que no puedan ser quebrantados ni puesto en negligencia. Algo que nunca en concepto cristiano se ha logrado. Es decir, el hecho que la gente no sigue la ley de Dios automáticamente en su corazón demuestra que no ha empezado la época mesiánica y que Jesús no fue el Mesías, ni trajo a luz una época mesiánica. Todavía la gente tiene concupiscencia y deseo de hacer el mal. El pueblo será perfeccionado espiritualmente, huirá de la transgresión y el pecado no le sobrevendrá, sino va a poder unirse a la santidad.
El Espíritu de Dios será en su medio del pueblo y el templo será reedificado permanentemente. Además, todas las naciones mirarán a Israel como el enfoque espiritual, lo alabará y se sujetará a ella. A través de la luz de Israel será la guía a Dios y toda la experiencia religiosa. Lo que es idolatría o la adoración de idolatría terminará. Paz cubrirá la tierra con la opresión, sufrimiento y la guerra terminará. Lo que es de esta visión gloriosa de una tierra de bendición y una perfección espiritual para los hebreos y gentiles en el judaísmo mesiánico. Para decirlo de más sencillo, es una era de oro suprema para la humanidad, pero en su esencia es la visión mesiánica. Es la promesa plana del tiempo mesiánico que no floreció cuando las porciones del pueblo hebreo regresó de su exilio y cuando llegaron de su exilio de Babilonia a Jerusalén, el tiempo del segundo templo no era el templo mesiánico. No, el Mesías no lo había edificado. Le faltaba aún el arca del pacto y esencialmente su santidad. Además fue destruido y no puede ser su fin este segundo templo, lo que era el templo mesiánico. Nada de lo que ocurrió en la época del segundo templo aproxima la expectación mesiánica. Por lo tanto, el periodo entero del segundo templo no hubo Mesías. Hubo falso Mesías, hubo personas que trataron de alarmar al pueblo y llamarlo a batallar porque pensaron que era el Mesías o eran un salvador, el redentor para el pueblo, pero todos fracasaron y su gente que lo seguían era matado por la espada o por la crucifixión y eran dispersados por las cuatro esquinas del mundo. Algo que he mencionado, el rabino Gamaliel lo había mencionado que habría de ocurrir con ese nuevo movimiento mesiánico del primer siglo. Y luego fue usurpado por el poderío gentil, la iglesia católica, la iglesia romana, en la cual cambió el mensaje y trastornó el mensaje y el movimiento hebreo a un movimiento gentil. Dios prometió que todas las tribus habrían de regresar y ser reunidos, pero no eran. El mismo Jesús declaró su derrota. ¿Cuántas veces he querido reunirlos como un pollo a un polluelo? Declaró su propia derrota, no lo logró. Y por lo tanto el Mesías aún se espera y todavía lo esperamos. El pueblo de Israel ha visto grandes miserias y casi hasta el punto de la destrucción por causa de sus pecados y por causa de su rebelión y desobediencia a Dios. Eso lo aceptamos y lo reconocemos. Pero Dios quiere traer al pueblo para dar a justicia y no solamente castigarlos. Por lo tanto, el tratamiento duro y fuerte fue que causó que el remanente habría de arrepentirse y regresar a Dios. Y es a través del remanente fiel que se ha mantenido el pueblo de Israel a pie y ha traído de nuevo un movimiento grandísimo en la época presente de muchas personas regresando a la fe hebrea. Y ha recibido grandes bendiciones en estos días postreros. La bendición es la redención. No tengamos ninguna duda de eso. Y el tiempo de la redención del pueblo judío, de reunirse desde todo el exilio a la tierra prometida, es en sí el comienzo de ver mucho más cosas que nos llama y nos dice que la época mesiánica se acerca. Con Israel y sus enemigos destruidos, el pueblo escogido edificaría la tierra y habría de regresar y prosperar ahí para la eternidad. Y como luz a las naciones, a los gentiles, Israel habría de traer al mundo a la adoración de un solo Dios, con una perfección espiritual, y todo esto, abundancia material, sería nuestra suerte de felicidad en todo en medio de esto. Ahora,
Primeramente de todo, vamos a presentar pasajes que son descritos de lo que es tiempo de luto y promesa. En Levítico 26 nos habla sobre esto. Versículo 15 al 17, 31, 38 y 44. So, leamos un momento estos pasajes para que tengamos una idea más perfecta. Levítico 26, verso 15 en adelante. Y si desdeñares mi decreto, y vuestra alma menospreciáis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, y consuman los ojos y atormenten el alma, y sembráis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Aquí no termina, sino sigue: pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y lo que os aborrecen se enseñarán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Verso 31 dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Y sigue en el versículo 38 diciendo: y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Verso 44. Y aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Déjame repetir eso. Yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Eterno, soy su Dios. Dios no quita el reclamo del pueblo aún de Israel que pueda estar en rebeldía. El hecho que ya Israel ha regresado a su tierra, está regresando. El hecho de que el pueblo de Israel está regresando en un avivamiento espiritual al judaísmo. El hecho de que todas estas cosas están ocurriendo en este momento propicio está causando que los enemigos de Israel se levanten, porque saben que la hora de la redención se acerca, que la hora mesiánica se acerca. Y esto no lo hizo Jesús. Esto no lo hizo el movimiento cristiano. Esto lo hizo Dios. Pero aquí no termina, obviamente, todo esto, porque en Isaías leemos algo mucho más profundo. Y esto es para que puedan entender que en sí las expectaciones mesiánicas se están logrando hasta el tilde. Y esto es la mano divina que lo está haciendo, no ninguna mano de hombre. ¿Qué dice Isaías 64? Isaías 64, verso 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierta para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Esto es lo que sucedió. Pero que dice: tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fueron consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Esto es fuerte. Pero aquí no termina, porque obviamente esto habla de la desolación, en la cual ya ocurrió. Versos 8 y 9, capítulo 65, que dice: y así ha dicho el Eterno, como si alguno hallase mosto en un racimo, y dijese: no desperdicéis, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá herederos de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Claramente. Más claro que esto no puede ser. Verso 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Dios llama a Israel, Judea, judíos, mi pueblo. Os casaré y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esto es una promesa, amigos.
¿Qué hemos de oír? Dios restaurando al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que nos dice en Jeremías? Si se da de cuenta, la expectación mesiánica es una restauración del pueblo de Israel a un tiempo donde ellos se elevan, porque ellos han elevado a Dios y Dios lo ha ahora elevado a ellos. En Jeremías 30, versos 7 y 11 vamos a leer. ¡Ay, cuán grande es aquel! Cuán grande es aquel día, tanto que no hay corto semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Será librado. En aquel día dice el Eterno de los ejércitos que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus conyundas, y los extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. ¿Qué es la época mesiánica? Se va a quebrantar el yugo de las naciones, la opresión de las naciones del mundo, diciéndole al pueblo de Israel lo que tienen que hacer. Si no, Dios será su rey, y seguirán al Dios de Israel. Eso es lo que esto habla. Verso 11. Sino que dice, en aquel día dice el Eterno de los ejércitos que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus conyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Amigo, usted se da de cuenta que hasta el día de hoy todavía no tenemos un rey sobre Israel, solamente Dios. El reino mesiánico se establezca con la dinastía davídica, y la dinastía davídica no impera en este momento en Israel y no imperó durante el tiempo de Jesús. Por lo tanto, amigos, tengamos muy claro, el Mesías no ha llegado. Queremos que llegue, esperamos que llegue, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey. Número 1, servirán a Dios. El pueblo entero va a servir a Dios, y como parte de ese proceso van a querer reinstalar la monarquía, porque es algo normal. Y cuando hacen eso, entonces van a poder servir a quien Dios escoge para ser lo que es el reemplazo o el representante de esa casa de David. Todavía no ha llegado. Tú pues, siervo mío Jacob, no temes, dice el Eterno, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá a descansar y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Qué bonito esto. Y ahí no terminan las promesas, amigos, sino lo que dice el verso 17. Mas yo haré venir sanidad para ti. Está hablando a Israel, a todos los judíos. Y sanaré tus heridas, dice el Eterno, porque desechadas te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Y así ha dicho el Eterno, he aquí que yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y de la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Quiero que ustedes noten la última cosa que será asentado será el templo. Ya Israel ha sido regresado en una gran cantidad de personas, y todavía está viniendo más. Y saldrá de ellos acciones de gracia y voz de nación que está en regocijo, y se multiplicará y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Escúchame, Venezuela, escúchame todos los países del mundo, incluyendo a Irán, incluyendo a Saudi ahorita, incluyendo a cada país que ha sido opresor del pueblo de Israel. Dios dice que te castigará. Esto incluye aún a los americanos, que ha sido en estos 8 años mano de opresión para todo Israel. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Aún este país, que fue lumbrera de lo que es de las escrituras a todo el mundo a través del pueblo judío, verá que Dios no miente. Jeremías 32, 42, ¿qué es lo que dice? Y continuamos leyendo. Porque así dice el Señor, verso 42.
porque así ha dicho el Señor, el Eterno, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos ha hablado, y poseerán heredad en esta tierra, la cual vosotros decís está desierto, sin hombres, sin animales, entregada en manos de los caldeos. Es decir, que retomarán lo que se haya perdido. Interesante. Y ahí no termina. Esto es parte de lo que es la visión mesiánica, que es en sí un regreso del pueblo a su tierra y la tierra a su pueblo. Eso sucedió, para que ustedes sepan, o comenzó a suceder en 1948. Le gusta a quien no le guste, esta es la realidad. Es decir, estamos viendo el mover divino sobre el pueblo de Israel en regresar y cumplir todo lo que Dios le haya prometido. En Oseas díjese, porque los hijos de Israel habitarán muchos días sin un rey y sin sacrificios. Después los hijos de Israel regresará y buscará al Señor su Dios y David su rey, y será el temor del Señor y su bondad en los días postreros. Y eso se encuentra en Oseas 3, versos 4 al 5. Y Amos dice algo parecido. Y volveré a vuestras fiestas en luto y vuestros cantos en lamentación. Y haré que es lo que dice, y haré que los que están en luto será como un hijo solitario, que al fin de ahí será días de amargura. He aquí, he aquí los ojos del Señor están sobre este reino pecaminoso, y lo destruiré de la faz de la tierra, salvando aún de destrucción completo la casa de Jacob, dice el Eterno, el Señor, y traerá de nuevo la cautividad a mi pueblo Israel a Sión, y de nuevo reedificará sus ciudades desoladas, y lo habitarán, y por lo tanto ellos plantarán viñas y tomarán vino de ahí. Yarden Wine. Están plantando viñas por todo Israel. Y yo plantaré sobre su tierra, lo plantaré sobre su tierra, y ya no será más alado, quitado de su tierra que yo le he dado. Así dice el Señor, vuestro Dios. Nahum. Así dice el Señor, del Eterno. Aunque le he afligido, ya no la afligiré más. Sofonías 3:19. Y aquí en ese tiempo deshaceré todo lo que te afliges y salvaré a aquellos que han puesto cosa en alto. Vamos a continuar con esto de lo que es la expectación mesiánica, porque hay versículos en las Escrituras que nos dice cómo Dios va a reunir a su pueblo escogido de los confines de la tierra. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y lo va a hacer de un momento apropiado. Esto es lo que vamos a ver en el próximo video. ¿Por qué vemos que Jesús no realizó nada de esto? Porque hasta el día de hoy no vino lo que es la restauración de Israel, ni siquiera el regreso de la tierra de Israel hasta después de la época de Jesús. Ocurrió en 1948, amigos. Obviamente Jesús no estaba reinando en 1948 de una forma terrenal. Obviamente no puede ser Jesús. Hay mucho más que tenemos que ver, y eso lo vamos a ver en el próximo video, de lo que es la expectación mesiánica. Es la misma expectación que el mismo Jesús tenía. No es nada cambiado. No es nada rabínico. Esto todo es bíblico. Si usted tiene alguna dificultad de aceptar lo que se está enseñando, es por causa que usted no quiere aceptar la verdad bíblica, porque le cuesta trabajo rechazar una persona que no logró ser el Mesías. Y esa es la verdad. Shalom, shalom, y vamos a vernos en el próximo video. Y ya sabe, la fe de Jesús era judaísmo, y su expectación mesiánica era judaica. Shalom, shalom.